Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hacer la revisión de los objetivos que tenemos considerados para el tema 1 del curso de Matemáticas Avanzadas de la Física, que le hemos llamado la física y la geometría. En esta ocasión haremos una breve introducción al tema, presentaremos un par de ejemplos motivadores y revisaremos los objetivos que pretendemos alcanzar en esta primera parte de trabajo. También haremos una revisión sobre el trabajo asíncrono, las actividades que deberán de atender y también la parte de las sesiones síncronas. Bien, veremos en esta primera parte de los sistemas conocidos, sistemas de coordenadas que ya hemos trabajado durante la carrera. En esta formación previa de 5 semestres hemos encontrado en distintas áreas de la física, ya sea mecánica clásica, en termodinámica, en óptica. Hemos enfrentado algunos ejercicios, algunos problemas y tenemos que ocupar un sistema de coordenado de referencia, describir el fenómeno y posteriormente buscar su solución. Quizá los sistemas de coordenadas más utilizados que hemos venido ocupando pues son los de sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, en donde pues reconocemos el uso de ciertas características de simetría dentro de estos sistemas. Pero también vamos a encontrar más adelante en la carrera, en algunos ejercicios en particular, que existen otros sistemas coordenados que bueno, también será importante hacer una revisión no solo geométrica, sino que también es muy importante también determinar las características y propiedades de esos sistemas para nuestro beneficio y con ello resolver problemas. Entonces, lo que buscamos en este primer tema, en el tema 1, es establecer una estrategia de trabajo para precisamente aprovechar al máximo esas características y esas propiedades para los sistemas coordenados más allá de los que hemos mencionado en este momento, el cartesiano, el cilíndrico y el esférico. Bien, vamos a revisar dos ejemplos muy sencillos. El primero de ellos, vamos a considerar un vector en el campo eléctrico que se crea a partir de una carga puntual Q localizada en el origen de un sistema cartesiano. Y entonces, al utilizar los vectores de esta base cartesiana, pues tenemos esta expresión del campo eléctrico. Tenemos ya estas cantidades que conocemos y después una expresión en donde involucra la coordenada X, Y y Z con los respectivos vectores unitarios. Y esta expresión ustedes la pueden construir directamente desde su curso de electromagnetismo. Pero vemos que ya se involucran entonces cantidades, por ejemplo aquí ya tenemos un radical elevado a una potencia de 3 medios y esto ya genera pues una cantidad de trabajo adicional. Pero si por ejemplo ahora consideramos un sistema de coordenadas esféricas con coordenada r, θ y φ, pues la simetría de este sistema de coordenadas pues es mucho más conveniente para describir un problema de este tipo. Entonces, para este mismo ejercicio donde tenemos esta carga puntual, pues el campo eléctrico se determina por esta expresión. Vemos que es mucho más sencilla, mucho más amigable y obviamente el cambio en este vector unitario ahora con subíndice r, pues ya tendríamos que hacer una revisión propiamente qué es lo que está expresando. Entonces habrá situaciones y problemas en donde la geometría será un primer punto a revisar como estrategia de solución de un problema. Y aquí también se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo cambiamos de un sistema a otro? Entonces en este tema vamos a desarrollar una serie de conceptos como reglas de transformación, factores de escala, vectores unitarios y bajo estos conceptos tendremos oportunidad de representar en ese nuevo sistema coordenado pues el conjunto de operadores diferenciales que ya conocemos: gradiente, divergencia, rotacional. ¿Y por qué? Porque sabemos que en la física estos operadores diferenciales finalmente también van a estar presentes en ecuaciones de un sistema modelando algún fenómeno. Y pues entonces si ya sabemos utilizarlos en los sistemas, por ejemplo en el cartesiano, el más sencillo, pues también en este nuevo conjunto de sistemas deberíamos más bien de revisar la manera en la que podemos expresar estos operadores bajo ese nuevo sistema. Y bien, entonces ahora como un segundo ejemplo vamos a considerar un problema con ondas estacionarias en un sistema bidimensional con simetría circular.
una membrana circular delgada y perfectamente flexible. Por ejemplo, una membrana de un tambor circular, y además la membrana es el caso ideal y tiene un radio R. Entonces, pues podemos expresar la ecuación de onda en coordenadas bidimensionales cilíndricas, es decir, pasamos de una expresión con la coordenada XY a una de coordenadas ρ y φ, para determinar la amplitud del desplazamiento, es decir, una función phi que depende de esta coordenada r, de phi y del tiempo. Entonces la ecuación de onda, pues vean que ahora aquí nuevamente aparece ya el operador laplaciano expresado en este sistema de coordenadas, la correspondiente velocidad de la onda más la derivada parcial de segundo orden de phi con respecto al tiempo. Y además esta es una ecuación homogénea. Entonces vean que por eso es la relevancia de manejar los operadores diferenciales. Tendremos que hacer uso entonces ahora también de la parte de ecuaciones diferenciales. Veremos más adelante que será posible reexpresar esta ecuación en otro modelo, en una ecuación diferencial ordinaria, pero ya eso lo veremos más adelante en el tema 2, pero aquí nuestro problema se simplificaría si utilizamos el respectivo sistema geométrico, pues que nos beneficie y nos simplifique el ejercicio. Y bueno, entonces un primer punto siempre será que debamos de considerar aquel sistema donde la simetría nos va a simplificar el trabajo. Esto en un primer momento y en algunos primeros ejercicios será muy sencillo, porque pues pasaremos de los sistemas, como ya mencionamos, a otros cada vez más elaborados, pero la idea es exactamente la misma: buscar siempre la simetría de ese sistema coordenado. Y en este caso pues tendríamos que elegir el sistema cilíndrico para el problema de la membrana circular. Y cuando hablamos de este sistema cilíndrico, pues hacemos referencia a esta figura que ustedes ya conocen. Tenemos aquí nuestro sistema cartesiano con ejes X, Y y Z, y además ahora las coordenadas ρ, φ y z. Sabemos que entonces si determinamos una cantidad constante para la coordenada ρ, pues se determinará una circunferencia, y después si le damos otra coordenada en z, pues ya se hará un cilindro. Si definimos una cantidad constante φ1, pues nos genera un plano que hemos puesto aquí en este color como azul un poquito morado. Y para la coordenada z, si definimos una coordenada z1 igual a una constante, pues tendríamos aquí un plano de color naranja. Y el punto interesante es revisar y estudiar aquellos puntos donde se intersectan estas superficies. Entonces, en este primer tema haremos también una parte y un estudio geométrico de esos puntos donde se intersectan superficies que nos van a generar entonces ahora una equivalencia entre las coordenadas X y Z con las coordenadas propias de ese nuevo sistema. Aquí en el caso del sistema cilíndrico tendríamos la coordenada ρ, φ y z. Y esto pues lo haríamos para cada uno de aquellos sistemas que hemos mencionado. Y bien, entonces una vez que elegimos el sistema coordenado, pues tenemos que hacer esa tarea necesaria para reexpresar la ecuación diferencial de nuestro problema, pues ahora ya en el otro sistema. Y entonces una de las tareas que tendremos que hacer, pues en este caso para la ecuación de onda, pues será adaptar, aquí lo pusimos entre comillas, el operador laplaciano, es decir, vamos a reexpresar el operador laplaciano en el sistema de coordenadas cilíndricas. Y entonces ya tendríamos lo necesario para concluir el primer paso y después hacer el segundo paso, que sería resolver la ecuación diferencial, pero eso lo veremos más adelante hasta el tema 2, en donde trabajaremos las primeras técnicas de solución. Y bien, entonces vean que el planteamiento para este primer tema pues es relativamente sencillo, pero como comentamos, habrá sistemas coordenados pues cada vez más complicados. Imagínense que pues ahora la siguiente pregunta es ¿qué tendríamos que hacer ya cuando definimos las características y propiedades de simetría? En este ejercicio de la ecuación de onda, pues vamos a ver que nos va a conducir de manera natural a lo que vamos a llamar funciones de Bessel, que ya en el tema correspondiente, que sería el tema 5, pues podremos regresar a este estudio y ver qué es lo que obtenemos. Y entonces ya podemos complementar mucho más el trabajo para cada uno de estos sistemas coordenados,
porque pues también podemos apoyarnos con otro tipo de herramientas que también ya para la cuestión de expresar soluciones pues es muy válido. Entre ellas es ocupar, por ejemplo, herramientas computacionales o herramientas propiamente software matemáticos para poder simular el comportamiento de esa membrana, ¿no? Que lo que nos interesa ver cómo es el desplazamiento, es decir, cómo se comporta la superficie de la membrana conforme pasa el tiempo. Y entonces ya se van agregando nuevos elementos para poder tener una solución y una interpretación más sólida, que en este caso para el curso de matemáticas avanzadas de la física pues es algo muy importante. No basta con llegar a una solución, sino también expresar una interpretación en función de lo que obtengamos. Por ejemplo, y una parte que también pues, la revisaremos más adelante, mencionando esta parte de lo que es el apoyo con otras herramientas. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de la membrana, pensando que esta membrana, esta circunferencia me representa la membrana del tambor. Las zonas oscuras representan esa zona que está fija. El problema, el enunciado de la membrana nos indica que está fija en su periferia, esta zona de color oscuro, mientras que la zona de color claro es la zona que se está desplazando. Y después, precisamente, pues ya podemos hacer una interacción, modificar parámetros y entonces tener comportamientos como los que aquí se describen. Esta gráfica se elaboró con el software Matemática, en donde se realizan algunos cambios. Aquí hay unos valores de n, de j, en donde tenemos un comportamiento determinado. Por ejemplo, aquí tenemos un cambio, hay una zona que está fija y esta zona es la que sube, y aquí ya podemos tener una idea, visualizar cómo se está comportando este fenómeno de la membrana circular, que esto pues también más adelante se va a revisar. Y bueno, entonces no es nuestro fin, digamos, no es la finalidad que ustedes pues también de manera paralela tengan que aprender a programar matemática. Es más bien es una herramienta, y en algún momento pues también dejaremos los respectivos códigos de los notebooks para que los puedan ustedes ejecutar, ¿no? y revisar. Pero con que tengan la solución y la respectiva interpretación, que también la pueden hacer en lápiz y papel, pues es más que suficiente. Y bueno, entonces ahora podemos complicar, pasamos de un sistema cilíndrico quizá a un ejercicio mucho más elaborado. Por ejemplo, consideremos el siguiente. ¿Qué pasa si ahora tenemos un toroide? Por ejemplo, pues cuando hablamos de toroides nos imaginamos en automático pues toda la parte del estudio de este laboratorio del CERN allá en la frontera de Suiza y Francia, y entonces pues sería necesario y además muy indispensable tener una manera de poder expresar un problema para una geometría en particular, que de hecho también este sistema toroidal pues es uno de los que se mencionarán en el curso. Tendremos la oportunidad de revisar las reglas de transformación, pero vean que entonces cada vez se puede complicar más para un sistema en particular, ¿no? Pero esa es la parte atractiva de este primer tema, que las técnicas que vamos a revisar aplican para los sistemas que también vamos a listar. Bien. Y pues ahora los objetivos que queremos presentarles para este tema 1 son los siguientes. A concluir el tema 1, esperaremos que ustedes describan las superficies coordenadas a partir de las reglas de transformación entre el sistema cartesiano y otro sistema de estudio. También que determinen los factores de escala del nuevo sistema, así como los vectores base y la interpretación con los vectores cartesianos. Nos interesa también que calculen los operadores diferenciales en el nuevo sistema de estudio, ya que precisamente los vamos a requerir para reexpresar ecuaciones diferenciales. Además también, pues un tema adicional es que van a trabajar en este primer tema del curso las funciones gamma y beta. Y con ello pues resolver algunos ejercicios. Esta parte es importante, digamos que es un elemento desde el punto de vista pues algebraico matemático que vamos a ocupar más adelante, pero que es conveniente en este momento discutirlo y revisarlo, ya que nos va a dar la oportunidad de poder manejar ciertas expresiones en donde se involucran, por ejemplo, factoriales,
y entonces tendríamos que ocuparlas para poder simplificar resultados que vamos a ir encontrando. Aquí también es importante señalar que tanto para este tema de funciones gamma y beta, pues va a ser necesario que ustedes recuperen todo lo que aprendieron en los cursos de cálculo, en particular cálculo 1, cálculo 2, 3 y 4, es decir, los 4 cálculos, porque aquí va a ser necesario hacer una serie de tareas, por ejemplo, integración, utilizando todas las técnicas que ustedes ya conocen, pero pues también va a ser necesario que todas esas habilidades ya las manejen de manera natural y sin tanta complicación. Bien, ¿cómo van a trabajar los materiales de trabajo? Es decir, cómo van a llevar a cabo las sesiones asíncronas, es mediante las presentaciones. Esto quiere decir, recuerden que cuando presentamos el curso de MAF, ustedes tendrán que atender una serie de actividades, revisiones de materiales de trabajo, ocupando la plataforma Moodle, y los materiales son los siguientes. Hemos puesto un número, ahí se repite con el ítem, con esa bolita azul con el número amarillo, pero finalmente lo que queremos es que identifiquen cuántos materiales y en qué orden deben de revisarlos. El primer material le hemos llamado sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. El segundo es diferenciales y operadores diferenciales. En este segundo tema, se revisará cómo se construye un diferencial de línea, de área y de volumen. Y después ya pasamos a la parte práctica con el tema 3, construcción de sistemas coordenados especiales, y la última presentación sería la correspondiente de las funciones gamma y beta. Entonces, durante las siguientes semanas ustedes tendrán que atender estas 4 actividades. Y la recomendación para la revisión de los materiales es la siguiente. En esta semana, la primera semana de trabajo, les vamos a pedir que revisen los materiales 1 y 2. El material 2 en particular es un material un poquito extendido, pero por eso también en la semana 2 tendrán oportunidad de complementar el trabajo, completar el material 2 y el material 3. Y en la última semana, que está destinada para este tema, tendrán que completar el material de trabajo 4. Los materiales, como habíamos comentado, incluyen ejercicios a cuenta y están distribuidos de la siguiente manera. En el material de trabajo 1 hay un solo ejercicio, es un ejercicio pues relativamente sencillo, mientras que en el material de trabajo hemos dividido de la siguiente manera. Tendrán que resolver los primeros 3 ejercicios y tendrán que enviarlos a más tardar el día 12 de marzo, que es lo que habíamos comentado. Cada semana los ejercicios a cuenta se tienen que enviar el siguiente viernes. Para la semana número 2 tendrán que continuar con la presentación 2. Aquí hay otros 5 ejercicios y el material 3 incluye 2 ejercicios. Y en la semana del 19 de marzo, que es viernes, tendrían que enviarlos mediante la plataforma Moodle. En la semana 3, pues como corresponde la revisión nada más del material de trabajo 4, hay 2 ejercicios y estos se entregarán el viernes 26 de marzo. Bien, entonces también es importante señalar que tendrán materiales disponibles, que son materiales complementarios, que también serán de utilidad, ya que también hacen una revisión con un enfoque un poco más avanzado, pero lo suficientemente necesario para que ustedes los puedan trabajar y atender. Y además también pues es atractivo para que ustedes puedan consultar las referencias bibliográficas del curso. Algunos otros materiales cuentan con la libertad también de extenderlo de manera libre. Y bien, por último, la parte de sesiones síncronas. Hay un programa de videoconferencias, también como lo comentamos en la sesión de trabajo del día de ayer lunes. Y se han programado los días miércoles y viernes estas sesiones de 3 a 4, en donde vamos a utilizar la plataforma Zoom. Y en estas sesiones lo que vamos a hacer es presentar algunos ejercicios adicionales para que ustedes también repasen los materiales de trabajo. Vamos a suponer que ustedes ya los revisaron, por lo que entonces también eso nos va a dar la agilidad y la parte de que la revisión sea mucho más fluida. También tendremos espacio para dudas, comentarios, tanto de los materiales de trabajo como de los ejercicios que se estén dejando a cuenta. Y las sesiones serían los siguientes días: el viernes 5 de marzo, miércoles 10 de marzo, viernes 12 de marzo, miércoles 17 y el viernes 19. Entonces, de esta manera es el programa que tenemos establecido para el primer tema.
y de esta manera pues ya tendrán ustedes oportunidad de consultar directamente en la plataforma Moodle los materiales que hemos mencionado. Y bien, entonces ya cuentan con todos los elementos y esperamos que vayan desarrollando tanto las actividades, las lecturas, las actividades y los ejercicios. Y recuerden que cualquier duda o comentario, por favor, pueden enviarnos ya sea un correo electrónico, mandarnos un mensaje por Telegram o también hacer algún aviso directamente desde la plataforma Moodle. Y con esto concluimos la sesión y nos vemos en la siguiente sesión. Si les gusta el video, por favor, denle like. Y con esto pues podemos seguir generando contenido.